En el mes de la afrodescendencia, julio del año 2017, aquí en Uruguay y en el marco del diseño de los afrodescendientes, realizaremos una entrevista a la licenciada Mónica García Martínez, uruguaya, residente en México. Bueno, bienvenida, Mónica, y contanos dónde es que tú estás en este momento. Buenas tardes, yo estoy en la Ciudad de México. Por lo que veo el clima está bastante distinto allá que aquí. Acá es un frío impresionante, a 7 grados ha habido, aunque tenemos, bueno, tú conoces el país, tenemos días que tenemos como tipo veraniegos y días que tenemos tipo, bueno, vamos pasando, la vamos pasando. Mónica, la entrevista es una entrevista más que nada porque quiero que tengas la participación en las jornadas. Tú siempre me diste para adelante con respecto a las jornadas, que te lo agradezco. Y me parece fantástico que podamos hacer este contacto, que bueno, yo creo que en las próximas jornadas y actividades que realice, es muy probable que las tenga que hacer así vía internet por un problema de recursos, de los viajes. Yo sé que es más lindo estar todas juntas, sé que tengo que practicar con el asunto de las conferencias online, pero digo, trato de hacer lo más que puedo con los recursos que tengo. Mónica, me encantó esta propuesta tuya de hablar de Margarita Ubarne Mansilla. Contanos quién era Margarita Ubarne Mansilla. Bueno, mira, yo estoy investigando la prensa afro-uruguaya desde el siglo XIX hasta el XX, me voy a quedar cuando termina nuestra raza, y la encontré como una escritora en realidad. Yo no me puse a investigar su vida, pero recogí algunos datos así como para ubicarla. No conozco su vida personal en gran medida, pero me interesó Margarita Ubarne por todo lo que había escrito en la prensa afro-uruguaya. Me pareció muy interesante, son 35 textos cortos, pero de un peso importante para este tipo de prensa. Además escribía muy bien la ortografía, la gramática. Ella nació, según lo que yo pude pesquisar, en 1891. Y estudió en la Normal de Señoritas cuando estaba a la dirección de María Estañero de Munar. Allí muy jovencita se puso a escribir. 20 años tenía, ¿no? 19 o 20 años tenía más o menos. Según yo no me le llevo igual mucha fe a veces a los registros civiles de la época, porque tengo mi bisabuela que nunca supimos exactamente cuándo nació, por 2-3 años más o menos. Entonces no sé exactamente, pero debe andar ahí. Sí, porque también me parece una hermana que se llama Orfilia. Sí. Que es un poquito, nació un poquito después, creo, y ella también escribió algo que ganó un premio, que lo tiene nuestro. Bueno, y Margarita Ubarne entonces empezó a escribir en La Propaganda de 1911, claro, era muy joven, y ahí mismo ya se tituló. O sea, pasan en los 3 años que después dura La Verdad, que empieza también en 1911, vemos cómo ella pasa de ser estudiante a ser maestra, que ganó un concurso y empezó a ser maestra de una escuela primaria, y luego ya ascendió a un puesto de ayudante de la dirección. Fíjate que estamos en un momento muy difícil de la comunidad afro, en donde no estaban todas las leyes, los derechos humanos se decretan recién a partir de 1950, prácticamente hacía 2 días, porque recién en el 70, en el 76, Varela instala las escuelas, la reforma valeriana, el acceso a la educación para una niña negra y de familia humilde no era fácil, y que ella era brillante al punto que ella puede competir en cierta medida, ¿verdad?, con aquellos escritores que ya tenían toda una trayectoria y tenían un periódico. Para mí siempre fue muy, ¿cómo te voy a decir? Es como una cosa fantástica, ¿verdad? Esta gente escribiendo en un contexto donde nadie leía ni escribía. Ellos sacan una tirada importante de periódicos y de revistas,
Los niños son los que les leen a los adultos. Digo, es impresionante esa movida, porque no había el contexto que los ayudara, en cierta medida, para poder generar toda esta intelectualidad, ¿verdad? Por supuesto. Sí, a mí también me sorprendió eso, y eso fue lo que me impactó. Porque si hoy en día ya sabemos los problemas que hay, sí, pues en esa época era impresionante ser una negra uruguaya, ¿cómo, no? Entonces, sí, me parece interesante como un fenómeno de varios que se lo puede leer de distintas maneras, ¿no? Como historia, como sociología, como literatura, pero a mí ella me sorprende porque sí, no escribían muy bien las personas, no tenían la calidad a veces de la escritura, y ella escribe muy bien, con los signos de pasión, muy correcta. Además también me parece interesante cómo ella empezó a cumplir un papel de los periódicos, y la ponían seguro que en algunas funciones, y ella iba, o sea, ella no se quedaba, porque cuando tuvo que opinar, opinó, abrió la boca cuando interiormente había un conflicto entre los redactores de La Propaganda y La Verdad, que generalmente es entre hombres, ¿no? O aparecen los hombres. Es que esa es la imagen que tenés en las primeras etapas todavía, sobre todo de nuestra raza, esa libertad y esa forma inclusiva que tiene de integrar a las mujeres, en un momento de machismo, en que se sabía que la comunidad era muy machista, donde la mujer se la tiene de costado. Pero es interesante ver hasta el lenguaje inclusivo a veces que tienen, ¿verdad? Los hombres con respecto a las mujeres, y también el espacio y la trascendencia que le van dando de a poco. Ahora, con respecto a la escritura de Margarita, el detalle que noté, un poco, yo no estudié tanto como tú de repente todo eso, pero digo, no te olvides que ellos tenían que demostrar, en cierta medida, su cultura, que eran cultos, con lo cual tú tenés muchas referencias a la mitología griega, a importantes escritores muy famosos en aquel tiempo, de la literatura española. El apego a las reglas de la escritura española era fundamental, lo ves, por ejemplo, en Piedad Barrios, ¿no? Es decir, es una métrica perfecta. Entonces digo, era importante ese esfuerzo, ese sacrificio, y el acceso a una biblioteca que a mí me llama la atención. También, eso sí sería interesante preguntarle a su familia, así como que uno ya se empieza a involucrar afectivamente, cómo hizo, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, lo que puede captar es esa versatilidad que tiene Margarita, porque lo que tu poesía escrita. La versatilidad que tiene, porque por ejemplo yo me imagino, ella cumplía la función al principio de hacer las notas históricas, que los diarios tenían que hacer, ¿no? Hoy es 25 de agosto, hay que escribir algo el 25 de agosto. Sí, tipo editorial. Y entonces ella lo hacía, y todos son distintos, o sea, no está como ahora que refritan y cortan y pegan de internet, no, o sea, ella tiene que sentarse, escribir, hacerlo nuevamente, y eso paralelamente a sus actividades como maestra, ¿no? Entonces ella tenía que elaborar, no había texto. En aquel momento estaban generando los textos. Ese es el momento fermental, me parece, ¿no? En donde se empieza, a través de los periódicos y las revistas, es donde empieza a generarse el texto, con nuestra historia a través de nuestra voz. Sí, con la creatividad absoluta, o sea, las personas eran varias cosas al mismo tiempo y tenían que escribir, quién sabe dónde fuera, iban escribiendo un pedacito, y bueno, me parece interesante la manera que lo escribía ella, muy románticamente, darle esa cosa del sentimiento, como vos decís, estaban haciendo los textos. El Estado uruguayo se está afianzando finalmente como Uruguay. Entonces están haciendo como esa afirmación, somos Uruguay, ¿no? Al lado de nuestros vecinos gigantescos. Y ella socialmente se tiene que afirmar como ciudadanos de primera cuando eran tratados como ciudadanos de segunda. Entonces era muy fuerte esa escritura, que es, para mi criterio, es la semillita, ¿verdad? Es una semilla importante que estaban dejando. Ellas estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo, muy conscientes que eso iba a la posteridad. Eso lo tenían clarísimo. Ellos son de los precursores de lo que nosotros podemos estar viviendo ahora.
son precursores porque tuvieron que inventarse, o sea, a lo que iba viniendo se tenían que inventar. Y la verdad, para mí es admirable que la calidad que lograron en el medio de la hostilidad, de las dificultades económicas, bueno, del prejuicio social, que ellos, además, cómo no explotaban de rabia como lo hago yo, o sea, que mi cosa es como explotar de rabia, y ellos tenían como una elegancia incluso para responder ante los hechos de racismo así impresionantes, cómo respondían con elegancia y no explotaban así como me voy a la yugular, no, o sea, con elegancia y con argumentos, con calidad. Entonces la manera como tú dices, se tenían que demostrar la cultura mucho más, o sea, esforzarse mucho más. Si una mujer tenía que hacer mucho mérito, Margarita, creo, como María Esperanza, como Iris Cabral, como tuvieron que hacer 25.000 esfuerzos, ser muy cuidadosos con su lenguaje, muy cuidadosos en la forma, muy cuidadosos en el estilo, para poder ser respetados. Fíjate que es una prensa que vienen de todas partes del mundo a investigarla, que es lo que siempre digo, es decir, eso es importantísimo, porque nosotros somos un granito de arroz, de azúcar, chiquitito, es decir, con un porcentaje bajísimo a esta altura de los tiempos, aunque fuimos un porcentaje alto, pero nunca llegamos a ser un porcentaje poderoso como Brasil, como Centroamérica, como en Estados Unidos, nunca. Sin embargo, fuimos un país que tuvo su intelectualidad, sus periódicos, sus partidos políticos. Pucha, te llama la atención. Éramos un granito de azúcar. Sí, y yo creo que tenemos que estudiar eso en nuestras programas de historia. Tranquilamente desde la primaria, nuestros programas de historia deben incluir, son hechos históricos de nuestra historia. O sea, no dejarlo para algún especialista, con suerte, que ahora pueda, ¿no? Ajá. Y creo que sí tiene que estar incluido en la historia del Uruguay, porque no vamos a quedar con la imagen del negro aguatero para toda la vida, ¿no? La bandera, que también fueron, qué bien, pero no solamente, o sea, hicieron muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces creo que está incluida. Y bueno, de la prensa que tú decías, por lo que yo he investigado hasta ahora y siguiendo a George Andrews, que también ha estado en el Uruguay investigando, hasta ahora lo que sabemos es que en América Latina solo hay 4 países que produjeron prensa afro y son Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil. Sí, increíble. Bueno, una prensa argentina, así ya lo mencionaste, y Cuba. Sí. O sea, en América Latina son 4 sin Estados Unidos. Sí. Y en América con Estados Unidos son 5. Sí. Pero es impresionante, como vos decís, una población tan chiquita, y que sí hay que tener en cuenta que esa prensa nació con Buenos Aires también, o sea que nació con la colectividad afroporteña, o sea, nacieron en el siglo XIX. Tenían que ver con la implantación de la imprenta. No te olvides que viene la imprenta. Sin imprenta hubiera sido imposible todo esto. Y la libertad que se da del uso de la imprenta, ¿verdad? Entonces digo, es importante que ese nexo que se forma es por el uso de la imprenta. Sí, la imprenta, y por lo que veo estaba muy barato el barco en esa época, y sí viajaban mucho de Buenos Aires para Montevideo, de Montevideo para Buenos Aires, y había verdaderamente una comunidad afro-rioplatense, que del lado de Buenos Aires comenzó a ser más invisibilizada, mucho más, y con la llegada también de inmigrantes, y que toda una historia oficial que intentó hasta ahora acabar. Acabarlo. Lo que en Uruguay hemos podido, yo me incluyo porque pues también tengo mis genes por ahí, mi historia como mujer afro-uruguaya también los tengo, entonces tengo que incluirme en esa historia. En Uruguay no se consiguió ese fenómeno, ese proceso de apagar. Entonces, en aquel tiempo, como ahora, era una comunidad poderosa, sin hacer escándalo ni tanto lío, si bien hubieron revueltas, viste, y todo eso, porque tampoco, a ver, como que siempre ponen a la comunidad como que era pacífica, tranquila, llevando mate, haciendo tortas fritas. No, hubieron sus buenas revueltas y sus buenos desastres. Pero ¿qué pasó? Cuando empieza todo este grupo de gente a fermentar, a generarse, ellos empiezan a entender que hay una fórmula mucho más importante y mágica, que es la cultura y que es la literatura.
y que las palabras se van y que los textos quedan. Por eso yo les tengo mucho respeto y siempre digo que si hoy estamos a la altura de la evolución y de las ventajas o de los reconocimientos o las reivindicaciones que tenemos, es porque ellos nos dejaron más de la mitad del camino en un momento terrible. Sí, tenían una claridad, una lucidez, un vigor, un entusiasmo. Yo creo que una de las palabras es el entusiasmo, una cosa que, y siempre uno lee que se están quejando que no están unidos, pero siguen haciendo un montón de cosas y siguen diciendo, y tenemos que unirnos, ¿no? Como que esa cosa. Pero, o sea, hicieron cantidad de cosas, lograron una materialidad de las cosas, que no anduviera uno por allá volando y otro así pensando, o sea, realmente lograron bajar y aterrizar un sueño, inventaron algo, fundamental también, un país chiquito como vos bien decís, cómo lograron imponer su presencia. Y creo que deberíamos... Chiquito y pobre. Chiquito y pobre, sí, porque no solo la comunidad afro es pobre, es decir, tampoco nosotros somos un país rico, es decir, no tenemos oro, no tenemos petróleo, no tenemos... Grandes millonarios, teníamos solo el ganado y llamate dichosa, ¿no? Digo que tampoco era tanta riqueza. Me interesa que a lo que dijiste, mis raíces uruguayas, hablame un poquito de vos, a ver, hablame un poquito de qué estás haciendo en México. Yo, en realidad, empecé a estudiar muy tarde, creo que tiene que ver un poco con lo que se espera también de una mujer de una familia afro-gallego-vasco-uruguaya, así que creo que podría ser como que no hay necesidad de que, por lo menos en los años, ¿no?, de la dictadura que yo hacía mi secundaria, no se espera que estudiar, o sea, no era eso, como no parecía ser el sueño, o sea que yo hice otras cosas, viajé mucho, viví en Brasil, también viajé por toda América Latina, y un día dije, bueno, me voy a sentar a estudiar ahora que me tranquilicé un poco. Claro. Estando aquí en México, la UNAM, que es una universidad que le estoy sumamente agradecida, es una maravilla. Bueno, había una carrera que era la única que a mí me podía interesar y era estudios latinoamericanos. Dije, bueno, ahí me voy a inscribir. Soy grande, con 30 y tantos años, digo, me voy a inscribir. Y hice el examen, pasé, me quedé, después sí el posgrado y ahora sigo en el doctorado, o sea que me quedé ahí en estudios latinoamericanos. Y el tema de investigación siempre fue afrodescendientes. Comencé con los haitianos, que me encantan como escriben, o sea, una lectura, me encanta. Pero además Haití tuvo una historia muy importante. Muy importante. Muy importante. Viste, de la liberación, la filosofía, muy fuerte. Primera República, muy fuerte. Primera República enfrentando el ejército más poderoso del mundo, que es el ejército de Napoleón Bonaparte, y los esclavitos pues ahí con lo que fuera, con lo que los corrieron. Fue impresionante. Haití realmente tiene una espiritualidad, una religiosidad que es fascinante. A mí me gusta mucho también. Es la más cercana al misticismo africano, la más próxima, la más similar. Porque las demás tuvieron sus variaciones, pero es como que es la más próxima, la más igualita o la más parecida a lo que es la religión o el misticismo africano en este momento, ¿no? Porque obviamente todo va cambiando, digo, desafortunadamente en algunas cosas. Claro, se fueron también mimetizando, se fueron transculturizando, pero también depende de qué lugar de África venían las personas. O sea, yo esa parte sí no la he estudiado demasiado, pero sí sé, por ejemplo, lo que en Brasil, o sea, por ejemplo, el panteón yoruba es más, se parece al candomblé, de la santería en Cuba, y tiene algunas diferencias con el vudú en Haití, por ejemplo, aunque tienen en mucho una esencia, una matriz cultural parecida. Sí, y bueno, para mí es fascinante el mundo de los orillas, no profeso la religión, pero de veras que es fascinante. A mí también me fascinan los panteones de aquí toltecas, mayas, o sea, no solamente eso, o sea, me encanta todo ese mundo de la espiritualidad. Tiene una filosofía y tiene todo
más allá del misticismo, la filosofía que encierra, la forma de ver la vida, la cosmovisión que genera, es impresionante, porque en algún momento vos decís, pero esto es lo que necesitamos, esto es lo que tendríamos que hacer ahora. Es lo que necesitamos, ¿no? Porque estamos como un poco, yo me pongo un poco como ejemplo en mi generación, estamos como en un impasse que, o sea, sí conseguimos muchas cosas a nivel político de pronto, como sujetos políticos, las mujeres, los trabajadores, afrodescendientes o lo que fuere, ¿no? Indígenas, pero nos quedamos en un impasse porque el ser humano es mucho más que eso. Claro. O sea, hay un mundo espiritual gigantesco que explorar. Hay un montón de cosas por percibir, entonces ahí es donde uno empieza a buscar otro tipo de manifestaciones, y los orillas tienen que ver con la naturaleza, claro. Con el agua, con los árboles, el mundo de los árboles, la cantidad de opciones entre los árboles, la cantidad de opciones dentro del agua, la que es dulce, la que la que está parada, o sea, todo ese mundo a observar, que nosotros como estamos en la cuestión esta del cemento, la robotización, ya ni miramos para arriba a ver si está Orión o no está Orión. No, lo que pasa es que también no te olvides que era lo único que había. Claro. Ese era su televisión, su novela de las 4 de la tarde, el informativo del mediodía, que eran los Riot que venía. A ver, ese era el mundo. Es decir, a veces, yo también a veces digo, ¿por qué se perdieron algunas cosas? Después digo, lo que pasa que toda esta cantidad de herramientas que tenemos ahora de comunicación, el teléfono celular, es decir, yo me acuerdo que antes las madres decían, ay, tengo un presentimiento, le pasó algo, no sé qué, y ahora como que se está perdiendo, porque claro, a ver, si le pasa algo llaman por un celular, entonces digo, y es lo mismo que me pasa cuando yo empecé con todo esto de lo afro. Lo que me di cuenta, y lo que soy artesana, viste, y entiendo, que solo cuando te falta algo sos creativa. Solo cuando te falta algo sos creativo. Y ellos no tenían más remedio que ser creativos. Estoy hablando desde el primer hombre y la primera mujer para adelante. Cuando a ti te sobra de todo, es muy difícil crear. Claro. Cuando vos no tenés nada, que era lo que le pasó a las primeras generaciones de escritores nuestros, no había nada, no tenían nada, ellos no tenían voz, socialmente no tenían un lugar, nadie les daba importancia, era como si fueran la última escoria, ¿entendés? El recuerdo de aquella esclavitud que estaba muy próxima, fíjate que Margarita nace al principio casi del siglo XX, digo, es muy próximo con el asunto de la abolición, es decir, ya, todavía habían ex esclavos, habían liberos, es decir, todavía estaban, es decir, convivían con todo eso. Entonces la gente, ¿cómo le sacás en menos de una generación o en un poquito más de una generación a la gente el problema de la memoria? Si nosotros todavía estamos recordando la dictadura como si fuera ayer, ¿cómo te sacás un estigma terrible? Entonces eras nadie, no pensabas, eras estúpido, enfermo, podías contagiar, le ponían guantes blancos para que no tocaran nada en la casa de los patrones. Digo, ¿cómo sacás eso en menos de 100 años? Sí, ya te digo, estamos, a ver, la gente tiene una memoria muy vívida todavía de la dictadura. Y prácticamente como que es el mismo lapso, ¿no? De tiempo, ¿no? Es decir, tantos años más o menos. Es muy difícil, es muy difícil. Es decir, yo me pongo de los dos lados porque necesito ser justa para entender la historia. Porque si yo como fanática no voy a ser justa con nada. Claro, no, eso hay que ser crítico y cada uno en el contexto en el que está y no tratar de estar juzgando porque ya pasó y eso. ¿Quiénes somos para juzgar, por favor? Pero digo, es muy difícil. ¿Cómo se sacaban, entendés, ese estigma? Que hubo mucha gente muy bondadosa, muy abierta, con la mente diferente y todo, pero fíjate que hasta socialmente el blanco que quería dar apoyo, defender al negro, también sería un poco mal mirado, ¿viste? Sí, hay mucha cosa que jugó ahí, pero para mí es maravillosa esa etapa, para mí es mágica. Es mágica. Y la supieron aprovechar muy bien, la esta gente se juntó, se organizó, son un ejemplo de cómo se pueden conseguir cosas cuando te organizas y querés hacer algo, con una pureza que hoy no tenemos muchas veces porque hoy nos juntamos en movimientos y aparecen los egos demasiado rápido, más rápido de lo que a uno le gustaría, y entonces como que tiene una cierta pureza de que las cosas pues hay que hacerlas, no hay la inocencia de la amistad.
había también de lo otro, así tampoco eran santos, Claro, sí, pero sí, sí. porque ya ves que hubieron tensiones muy fuertes en todo el periódico, se lee, pero Sí, que inclusive Margarita estuvo metida un poco, viste, como mediando ahí para que las sí, cosas no, sí, la sí, sangre no sí. llegue al río, pero digo, pero igual de cualquier manera creo que toda esa limitación, toda esa negación como persona, como ciudadano, como individuo pensante, me da la sensación que fue lo que generó la creatividad de buscar el Sí, recurso. sí, ¿Y no te llama sí, la sí. atención el acceso que ellos tenían con respecto a las publicaciones que salían 10, 15 días en Estados Unidos o informaciones que venían de Europa? A los 15, 20 días ya estaba en el periódico. ¿Nunca te llamó la atención esa parte? Sí, y también me llama la atención cómo hacían para leer inglés, o sea, cómo entendían, o sea, cómo hacían para del Porque inglés tenían pasar las al español. traducciones. Todos los ¿Digamos? libros estaban traducidos en las revistas. Exactamente, o sea, eso, a mí eso me parece impresionante, cómo entendían lo que pasaba en Estados Unidos con la distancia que había, las incómodos para llegar. Digo, cómo entendían, o sea, qué rápido cuando uno quiere se entiende con la gente, o sea, era evidente. Después con un poco más de años empezaron a tener más contacto con otras comunidades afro, como por ejemplo la Sí, cubana, los cubanos, hay inclusive de Puerto Rico, una persona que les manda, hay uno del Salvador que le escribe sí, del Salvador, sí. también de Haití empiezan a escribir, ¿no? Ya un poquito más adelante en el siglo XX. Todo eso es fantástico, todo es fantástico, porque estamos hablando de lenguas diferentes, cómo conseguían hermanar ese sentimiento de fraternidad, de que tenemos algo en común, Sí, más allá, por ejemplo, de que también existen otras organizaciones internacionales, ¿no? sí, Puede ser la propia religión o los partidos que son internacionalistas, pero por ejemplo ellos como comunidad mundial que sí. se iban juntando con los poquitos recursos que tienen que trabajar más que la mayoría de las Sí, personas para compensar lo sí. que no tienen naturalmente, ¿cómo se conseguían esa comunicación? Es admirable y por ejemplo ellos aprendían mucho, yo aprendo mucho cuando los leo porque veo cómo va el proceso, cómo ellos van Sí, aprendiendo y sí. van mejorando enormemente, porque al principio son como están como más, claro, no encuentran muy bien a veces cómo van a decir y qué van a decir, digo, pero eso es una gran dignidad, de que vos Sí, digas lo que lo ves, que lo que sentís. sentís, Sí, lo que es, lo que para vos está bien, y después cómo ha ido eso puliéndose. Así se nota sí. en extremo que ha habido un proceso de enriquecimiento de la comunidad afro-uruguaya, de perfeccionamiento, Pero hasta es un llegar a hoy. crecimiento. Crecieron muchísimo al punto de abstraer todo su pensamiento más allá de la línea política, de generar un partido político. Es decir, eso es muy Sí, fuerte también. sí, y que no se vinieron abajo porque no tuvieron tanto éxito que podían esperar, pero no les importó, dijo, eso es Es parte que de la... pienso que yo ayer le decía a Jorge Bustamante, que tú lo conoces, Sí, este, mi saludo también. sí, que a mí me parece que llegar al partido político o llegar a encuentros, por ejemplo, este tipo de resaltar la literatura, el arte, es como que Ajá. le pones el vestido de 15 y los tacos altos. Digo, es como una gran presentación en sociedad. El partido Sí, político, no sé cuáles eran, yo no lo terminé nunca de estudiar tan en profundidad, ¿no? Pero digo, no sé cuáles eran realmente las intenciones, si no era de repente el demostrar, el llegar, fíjate que llega a ser ajá. electo, es decir, que pasa por todo el proceso, ¿no? Se inscribe, pasa por la parte de la formación de las listas, llega al acto de las votaciones. Me da Son la sensación aceptados que es como... más como Ujú. acá estamos, nosotros somos sociedad civil, estamos aquí, tenemos pensamiento político, manejamos una línea política, una filosofía. Me da la impresión que quizás no estuvo la idea, ¿entendés?, de llegar a tener cargos o de llegar a estar directamente vinculados con el poder, sentados en una silla. Me da la sensación que en vez de hacer una revuelta, que Ujú. sabían que iba a ser sangre y que de repente no se adelantaba porque iban a volverlos a meter en el nicho de los brutos, los ignorantes. ¿Sí?
me da la sensación que era como, acá estamos nosotros, bueno, muy bien, sociedad civil, tomá, no, que no nos querés tomar 3 platos. Me da la sensación que es más eso. Sí, sí, no, creo que sí, exactamente como tú dices, para empezar para ellos ya fue todo un triunfo que haber llegado a ser partido ser aceptado. La idea era llegar a la Cámara, tener un representante, bueno, claro, no sé que se muere el líder, en realidad se muere, viste, y ese es el problema. Si, cuando vos tenés un líder y se te muere, te vacía. Se murieron varias personas de la comunidad, de que a uno, parece que por año, parece que ahí había algo que por años se estaba muriendo alguien. Empezó un poco con Iris Cabral, que se muere y después se empiezan a morir los demás. Cuando uno está leyendo, dice, puede ser otro más y otro más, y así se van muriendo. Pero eso del partido, exactamente eso les da una posición en la sociedad, ante ellos mismos, ante la sociedad. Porque, claro, después no quieren seguir, porque yo creo que ahí hubo como en el medio de ellos mismos como que decir, algunos querían y otros no querían. Entonces, si no hay un apoyo total, pues tampoco, ¿no? Pero me da la sensación que pasaba por un liderazgo. No estaba muy claro el liderazgo, ¿viste? Es decir, está difuso en esa fecha, vos no ves un líder poderoso. Y para generar un partido político y para generar una lista tenías que tener un líder poderoso. No tenía más remedio, no había más remedio. Entonces digo, ellos se quedaron sin eso tal vez, sí. Pero digo, no sé si realmente tanto era el asunto de estar, viste, en la Cámara, no sé si realmente era... Sí, esa era la finalidad total, ¿no? La finalidad última, me parece, ¿verdad? Pero como que la finalidad primera era, acá estamos, somos nosotros, estamos preparados. Fíjate por todo el trámite que se pasa para hacer la lista, por la Corte Electoral y todo lo demás. Digo, no es yo armar una lista como se me da la gana, es decir, y antes era mucho más estricta la cosa. Digo, y me parece fantástico, ¿viste? Sí. Yo lo tomo más que nada, no como una necesidad del acceso a una silla del poder, sino más como una demostración, bueno, para que nos vean y sepan. Somos nosotros, somos ciudadanos, dejamos la misma sangre que cualquiera, también vinimos en barco y no vinimos porque yo siempre digo, a ver, porque los que bajaron del barco, y si nosotros vinimos, no había globos aerostáticos en ese momento, ni estaba ni Pruna, ni Bari, ni nada, así, digo, era la manera, ya te digo, como de ponerle los tacos altos, ¿verdad?, a una comunidad que estaba muy postergada, muy negada, cuando tenían, tú lo habrás leído, teatro, teatro infantil, radioteatro, tenían generación de eventos de tertulias literarias, digo, lo mismo que hacía todo el mundo, se hacía, y seguían siendo ciudadanos de segunda. Digo, me parece como trabajadores ocupando puestos que son socialmente vistos como un estatus muy inferior, ¿no? Porque no conseguían de portero, de conserje, ¿no? Y que uno dice, ¿cómo escribía este tipo? Pero mira que muchos de ellos, el otro día le decía a Bustamante eso, muchos de ellos estaban trabajando en las imprentas, y eso es muy importante. Trabajaban en imprentas, eran linotipistas. El acceso que vos tenés al pasar y meter aquellos cositos de plomo, viste, que se podían y sacar, digo, ese acceso te da una herramienta interesante. En el caso de las mujeres, yo tengo un proyecto que se llama Del delantal a la pluma, porque la mayoría tuvo que trabajar de sirvienta o de niñera. Sí. O, a ver, siempre en ese espacio, viste, de la casa, del hogareño. Doméstico, sí. Digo, si vos empezás a rascar la vida de casi todas, si bien estudia, se van adelante, en algún punto siempre están en una actividad de servicio doméstico. Sí. Entonces, no, el hombre, viste, ya tiene un contacto diferente, porque mirá que como era gente muy educada y gente de muy buen trato, eran porteros del banco, del gerente, eran choferes importantes, digo, eso te va ayudando a que crezcas. Eso te va ayudando mucho a que crezcas. En contacto con otras mentalidades, con otros pensamientos, gente que se acercaba a los grupos, digo, fue una época, ya te digo, para mí mágica,
Totalmente, porque además como que nacieron todos dentro de la misma fecha y se murieron todos en la misma fecha. Como los grandes descubridores, viste que de repente hay una época en que hay 25 científicos que descubren cosas, nacen todos en la misma fecha y mueren todos en la misma fecha. Es como una cuestión mágica. Sí, hay momentos. Hay momentos más fértiles que otros, ¿no? Sí. Exactamente. Después se observa, ahí en la ponencia que yo te dejé ese escrito, me faltó un escrito de Margarita, que está muy interesante, que es idea que está empezando a entrar sobre el feminismo, ¿no? De aquella época, ¿no? Los feminismos de hoy, que ahora son muchos, pero más bien el feminismo de aquella época. Entonces, como Margarita también da una idea, o sea, te trata de entender que el papel que las mujeres tienen en su casa es fundamental. Entonces, o sea, ella está muy de acuerdo con que las mujeres trabajan y todas estas cosas, pero no va a dejar, no le parece bien que las niñas, los niños no tengan la educación de la mamá. Lo femenino. Ella apunta a lo femenino, no al feminismo. Claro, o sea, la idea, o sea, no es como hoy de repente que cambiaron muchas cosas y hay otros espacios donde los niños pueden llegar a estar, que tampoco quiere decir que estén aprendiendo. Por ejemplo, la preocupación de Margarita, que es hasta donde yo llego en sus textos, me parece interesante para analizar también los procesos de cómo las mujeres nos hemos estado creciendo, ya sea política o no políticamente, cómo hemos estado creciendo, de ver cómo iba a ser ese progreso. O sea, está muy bien, vamos a ir a trabajar, y las afro siempre lo hemos hecho, o sea, siempre, nunca hemos estado como princesas en casa limpiando las uñas. Siempre estuvimos trabajando, así que para nosotras no sería ninguna novedad. Pero entonces, ¿cómo iba a ser ese lado? Empezar a ocupar nuevos espacios de trabajo laborales, pero que no se descuiden las criaturas, porque si no, no tiene chiste tampoco, ¿no? Entonces, como que la idea es esa. O sea, como a las mujeres de la comunidad, como tratando de mostrarles la visión que ella tiene sobre cómo seguir ese proceso. Te voy a pedir un favor, busca ahí algún texto de Margarita para leernos, para compartirnos, para cerrar la entrevista, porque me parece que sería interesante que para aquellos que no la leyeron, aunque nosotros vamos a dar material impreso, se ha dado mucho material impreso de María Esperanza Barros, de Iris Cabral, de unos textos de Alejandrina Dalú. Yo después te paso en archivo PDF todo lo que se dio y lo que se está dando, pero sería interesante porque no son de los nombres que más se nombran, Margarita. Claro, exacto. Pues yo sí, como para cerrar algo muy más corto, me parecería bien uno de los 3 poemas que aparecen de Margarita en la prensa. A ver si encuentro por aquí. Tómate el tiempo, no te olvides que yo corto, viste, como yo lo voy a editar, yo corto y después lo reengancho, ¿está? Bueno, dijiste el texto. Claro. Acá está abriendo una página que tiene los poemas. Aquí. A ver, uno que se llama La Soledad. Es para mi querido hermano Edelberto. O sea, ahí ya sabemos, o sea, cuando uno va reconstruyendo las historias, que también hay un hermano. Sí. Ya se llama así, La Soledad. Para mi querido hermano Edelberto. Permítele al alma remontarse, siguiendo siempre en pos del pensamiento, y en éxtasis la vemos elevarse, dejándonos tan solo a la luz de una sombra, quizá de un sentimiento, que lo falaz condena a marchitar. Si perdida la fe a ella llamas, es imposible que hacia ti no acuda, y con la misma ansiedad con que tú clamas, vendrá seguro a hablarte de quien ama, en un lenguaje que no admite duda, bálsamo eficaz de muchas almas. Debilita los horríficos fragores de un mundo que se agita en el engaño, en tanto nos animan los colores de las eternas y fragantes flores, de un jardín que no agota el desengaño, porque hasta allí no llegan sus rumores. Si aquí en este canto en mis versos tienes miedo, si su nombre despierta en ti pavura, permite que de ella te hable yo que puedo, o escucha su lenguaje que aunque quedo, está siempre impregnado de dulzura.
cambiando el corazón de triste enredo. Mi buena compañera, a quien confío los diversos estados de mi alma, la llamo cuando presiento que el hastío pretendo desdoblar su manto frío, para matar con él lo que en la calma brota el calor del pensamiento mío. Margarita Mancilla. Muy bueno, digo, viste que la métrica, es decir, el estilo es bien de época, ya no hay nada que vos puedas decir, puede gustarte o no, puede tener mucha carga, de repente no utiliza palabras muy complejas. Sí, bueno, sí, más o menos, porque estamos hablando, yo estoy hablando desde el siglo XXI y ella estaba hablando en el siglo XX, en la segunda mitad, de la segunda década. Pero si tú la lees, es decir, digo, no hay una lectura negrista allí, quizá sí por el contradiscurso, en esa cuestión nostálgica, ese apego siempre al oscuro, a la oscuridad, la noche, viste, que siempre son como elementos que están signando, ¿no? La poesía. Pero me pareció fantástico, me gustó muchísimo esta entrevista que hicimos, me pareció genial que desde tan lejos, aunque sos uruguaya, te importara Margarito Barney. Ya te digo, no es de las más leídas ni es de las más mencionadas, por eso cuando lo mencionaste te dije sí, mandame, me encanta. Y bueno, digo, cuando vengas vamos a darnos un abrazo fuerte y a seguir chusmeando sobre todo esto. Hay que investigar más sobre su vida, es importantísimo saber en qué entorno familiar, indudablemente ella viene de un entorno familiar amoroso, eso es indudable. Es decir, se nota que en todo lo que ella escribe que hay un entorno amoroso que la rodea, y una madre poderosa. Que tenía una persona de mucha sensibilidad, y por eso también cuando es maestra pues está viendo el dolor también en los niños, tratando de ayudar. Es una persona que se nota que tiene un espíritu de ayuda y que sí fue amada, evidentemente fue amada por una mamá y por un papá. Tiene hermanos, pero yo sí, es lo que tú dices, hay un rastro o sea, lo que se ve es esa sensibilidad, hay un dolor, hay algo que se inclina hacia aquello que tiene dolor, ¿no? No así como un canto que se dedica a cantar a la primavera, o las florecitas, que también sería muy válido, pero ella tiene como una inclinación hacia el dolor, cosa que creo que también es algo que nos puede llegar a caracterizar a muchos de nosotros. O sea, hay un dolor histórico muy fuerte, entonces lo vamos a ver en nuestra existencia cuando miramos por la ventana, capaz que nos vamos a enfocar más en eso que en otras cosas que podría haber, ¿no? Y bueno, lo que yo quería decir, hay que tener en cuenta, cuando uno se pone a leer, por ejemplo, otras personas que escriben, no es una época donde exista como la complejidad, mucha complejidad del lenguaje. Sí, no. No hay demasiada complejidad. No te olvides que estábamos todos en el modernismo, viste, es una época compleja, donde sí se usaban palabras difíciles, como dicen los chicos, pero indudablemente ella con lo coloquial lo resuelve. Ella lo resuelve perfectamente, en todo el trabajo prácticamente. Yo no leí todo, es decir, he leído bastante, pero no he leído todo. Pero ella es muy coloquial, y lo que me gusta es que es consciente, quizá por ser maestra, ella es consciente que ella no le puede hablar a una comunidad en un lenguaje académico porque esa comunidad no la va a llegar, no llega. Que eso es una reacción que tenemos que empezar a tener nosotros y a ser más humildes con el lenguaje, que de repente podemos generar un lenguaje más complejo, pero es que no llega, no entiende, la comunidad no lo capta. Entonces ella fue muy delicada, pero siempre escribió con ese lenguaje muy coloquial, muy despojado de grandes ampulosidades. Me gusta muchísimo, Margarita. A mí también, yo habría que ver, ya investigando más, y habrá escrito, o sea, qué más puede haber escrito fuera de la prensa afro, ¿no? En otros lugares donde pueda tener cosas. Sí sería interesante, porque además ella está muy joven para esta época, es una veinteañera, entonces es muy chiquita.
aprende y madura, y pues puede haber madurado obviamente su escritura también. Ahora lo que tú dices es muy interesante, porque yo creo que si hay algo que podemos darnos un valor justamente, es que no es necesario ser especialista en nada, o sea que una posición puede ser mujer, escritora, maestra, madre, sí, jardinera, artesana, todo al mismo tiempo, o sea, no es por qué ser especialista. Sí. O sea, eso no te hace ni mejor ni peor, y yo diría que hasta te hace mejor para muchas cosas, porque si quieres sobrevivir y quieres entenderte con la humanidad, no es muy recomendable que te quedes ahí en un como nicho, sí, solo en ese lugar. En tu torrecita, en tu cubículo de investigador, de repente que cada vez te están exigiendo más especialización y más especialización, más especialización, y estás perdiendo la visión, esa visión mucho más panorámica de las cosas, donde hay un montón de cosas integradas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Margarita es un buen ejemplo de una mujer así, que ha hecho muchas cosas. Mira, y además, cuando tengas tiempo, lee a María Esperanza. Yo soy muy fanática de María Esperanza. He agarrado textos de María Esperanza cuando hago alguna charla. Inicio con el texto de María Esperanza y cuando termino dice, che, qué bueno, ¿cuándo lo escribiste? No, pará, esto es de María Esperanza Barrios. Es wow, impresionante, casi 100 años tiene el texto de ella. Entonces, claro, ¿qué entendés? Que eran mujeres que la misma circunstancia, el mismo entorno, el mismo problema social que las rodeaba. Primero que me imagino lo difícil que sería entre ellas comunicarse hasta con sus amigas, porque ellas tenían, volaban distinto. Lo difícil que sería comunicarse con sus amigas. Pero ¿cómo lo lograron? Lo lograron manteniendo esa sencillez, esa cosa del perfil bajo, esa cosa de la gente humilde, pero no de la humildad miserable, de la humildad del espíritu alto, de gran espíritu. Digo, de ser la genuinidad de ser uno mismo. Sí. A mí me parece que nosotras somos las que tenemos la obligación, tengo la sensación esa, o será que yo me la impuse la obligación, primero de agradecer a nuestras ancestras, porque gracias a ellas y a todo lo que pasamos, nosotras estamos hoy acá, ¿verdad? Y eso me parece que es fundamental. Lo otro que me parece fundamental es, me encantan las pensadoras afroamericanas, me encantan las pensadoras de Centroamérica, me encantan las pensadoras brasileras, las peruanas, me encantan. Sí. Pero fueron otras vivencias y fue otro contexto, y entonces ese dolor yo no lo puedo trasladar a mis ancestras. Mis ancestras tuvieron otros dolores, que es el dolor que me da la impresión que por eso se enriqueció la intelectualidad, que pasó por la intelectualidad desprestigiada, ¿entendés? Es decir, esos dolores que duelen más, que van al alma, que van a vos como persona, a tu integridad como persona. Entonces me parece que nosotros somos las que tenemos la obligación de trasladar inclusive a las niñas y a los niños estos, para que en vez de tener que usar las frases de otras activistas muy valiosas, ¿verdad?, pero que vienen de otra atracción y desde otras realidades, utilizar nuestra voz y tenerla bien alta, porque me parece que estamos en tiempo de hacer ese trabajo, es decir, sobre todo con todas las feministas que tenemos. Sí, de todas maneras yo creo que vos lo haces muy bien ese trabajo. Pero digo, somos, a ver, a mí cuando o sea que vos sos un ejemplo, capaz que no queda bien que vos lo digas vos misma, pero vos sos un ejemplo de una persona, una mujer afro que trabaja en muchos ambientes, ¿no? Y yo te veo en el Facebook todos los días con tus efemérides, que me entero de un montón de cosas, que digo, mirá ahora lo que puso acá. Sí, yo siempre voy buscando el dar acceso a cosas que a veces parecen tontas, pero que forman parte de lo que es la riqueza universal, ¿no? El ser humano tiene que ser universal, no hay otra forma, y menos ahora, digo, el que seas tan específica sí está bien, pero ¿cómo vas a ser tan específica si vos entrás a buscar, por ejemplo, la palabra célula y terminás sabiendo que la palabra célula puede ser 1000 cosas, que no solamente componen el organismo humano?
¿Cómo Claro. haces, entendés, para ser tan específica cuando yo soy una de ellas? Es decir, empiezo a buscar, yo qué sé, frasquito y termino en Francia, en el siglo XIV, ¿viste? Y me encanta. Digo, digo, soy muy volada. Claro, somos la humanidad, somos la humanidad. Y- Es una maravilla, o sea, es un desastre en muchas cosas, en unas imperfecciones, horrores, pero por otro lado tenemos una magia espectacular. Y es de un desperdicio estar por tan poco rato acá y no Sí, aprovechar esa y no magia. aprovechar esa magia, sí. O sea, está ahí para que cada uno le saque el jugo que quiera, la verdad. Bueno. Pero cada quien que haga como le parezca, ¿no? Si sí. quieren dedicarse a una cosa o a un tema, que yo por ejemplo necesito ser muchas cosas al mismo tiempo. No Sí. puedo, mi identidad no puede reducirse a una cosa. No lo he hecho y no lo voy a hacer y cada vez me abro más y más y más. Y bueno, y rescato, por ejemplo, la experiencia de la colectividad afro-uruguaya como una parte de todo lo que un ser humano puede realizar y crear, inventar y resistir y salir adelante a pesar de todo lo que tengas en contra. Sí. Y mantener tu dignidad como persona, que es lo que más vale, de ser una persona digna, que Sí. no tiene que debiéndole a nadie. Más bien que si querés abrir la boca y le está dando cachetada a todo el mundo si quisieras, ¿no? Claro. Entonces más esa dignidad, ¿no? No dejar de ser uno. Mónica, sos un ángel por la verdad darnos la entrevista. Yo te agradezco mucho por Redafu, te agradezco mucho por las segundas jornadas internacionales de literatura y arte afro. Te agradezco porque creo que este trabajo puede generar que de repente alguien más quiera saber de Margarita. Claro que Y voy a colocar tu correo por si alguien te quiere comunicar. ¿Te parece bien? por supuesto. Sí, me parece. Yo te agradezco también, Graciela, que me hayas invitado. Para mí, como te dije, es un honor que me hayas incluido. Y las felicito a todos, los felicito mucho por las jornadas que están haciendo. Además son largas, me encanta. Veo las fotos que pones en Facebook, cómo van adelante con las actividades, me encanta. Se tiene que seguir repitiendo, la verdad que esa iniciativa es maravillosa. Y sí, te agradezco y estoy a disposición de la persona que quiera, porque hay personas que están estudiando también en el Uruguay, personas que les interesa la literatura afro-uruguaya, en el Uruguay también, porque a veces vienen de extranjeros, pero en el Uruguay hay personas que ya se están interesando, hay gente que le gusta. Yo lo poco que puedo aportar, a las órdenes, así que podés poner, claro que sí, mi correo. Muchas gracias.